voy a ingresar por acá. A ver, para contarles del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Efectivamente, estamos en vivo. Bueno, o sea, nos tiraste al charco sin avisar. No hubo aviso, pero No, pues hay tema. Ya empezamos así. Hay tema que es lo importante, entonces empecemos. Sebas, de esta manera un poco abrupta, pero entretenida de comenzar. Vamos a estar hablando sobre el multifamily. El multifamily, ¿qué es esto que hemos escuchado tanto? Esta palabra ya está en todas partes, el nombre está de moda, pero muchas veces el concepto no lo tenemos muy claro porque en una ciudad como Medellín, donde las rentas cortas están definitivamente de moda y donde ha habido un boom en todo el tema del turismo, muchas veces se suelen confundir los conceptos. Entonces, por eso vamos a aclararlo con ustedes. Vamos a hablar sobre el multifamily, qué es realmente el multifamily, cuál es su diferencia con el co-living, que es otro concepto similar pero distinto. Y para eso invitamos a Sebastián Muñoz de Asta Capital, que nos va a contar quién es, de dónde viene toda esa experiencia, cómo llegaste a este tema del multifamily, para que entremos en materia. Bueno, María Aleja, mil gracias por la invitación. Muy chévere estar aquí, estos espacios, ahorita lo hablamos también en Camacol, nos facilitan mucho el poder hablar y dar a conocer este modelo de negocio que es tan nuevo. Se lleva hablando bastante del modelo de negocio, pero como decías, creo que muy poca gente realmente entiende qué es, cómo se come, cómo se comercializa, una cantidad de cosas y finalmente lo que estamos haciendo es evangelizando, educando, así que gracias por la invitación. Bueno, yo rápidamente sobre mí, yo soy ahorita el director general para Asta Capital en Sudamérica. Asta Capital empezó en el 2020 en Colombia. Yo vengo pues de historia inmobiliaria de vieja data, he trabajado en financiación, de proyectos inmobiliarios en Bancolombia, trabajé en Estados Unidos, ahí donde tuve mi primer acercamiento con el multifamily, desarrollando proyectos de multifamily en Nueva York. Trabajé en Alberto Álvarez, Deloitte, financiando proyectos, estructurando proyectos, con banca de inversión, y ahorita en Asta Capital, pues finalmente es una empresa que nos dedicamos únicamente a hacer multifamily, ya les explico qué es, y hoy en Colombia tenemos ya 3 proyectos en operación, 2 proyectos que fueron gestados y desarrollados por nosotros, y un proyecto que hoy operamos un tercero, uno de nuestros socios, y tenemos operaciones en Estados Unidos, donde administramos un portafolio de más o menos $2 billones, estamos desarrollando proyectos en México, Guatemala, tenemos en operación también proyectos en Chile, y estamos viendo los mercados como Panamá y Perú. Multifamily, un resumen bien rápido de multifamily es vivienda en renta institucional y profesional. Nosotros desarrollamos proyectos de vivienda en donde no salimos a venta, no vendemos absolutamente ninguna unidad. Yo creo que así se consiguió en sus inicios el multifamily, se conserva la propiedad completa del edificio y se arrienda de manera profesional. ¿Por qué digo de manera profesional? Es porque hay un operador único que administra todo el edificio y lo opera, y la operación digamos que tiene implícito el facility management, el property management y la comercialización, y sobre todo el asset management, que es la preservación del valor del activo en el tiempo. Entonces aquí estamos hablando de sí arrendamiento, sí renta permanente, pero sobre todo por lo que nos cuentas es específicamente o especialmente un tema en la operación, ¿cierto? Es cómo se hace esa renta permanente. Cuéntanos entonces, Sebas, un poco dentro de esa operación, cuáles son unas características que pudiéramos destacar del multifamily que lo separan de otros modelos como el co-living o la renta tradicional. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar a hablar del co-living. Creo que hay que acercarnos muy bien esto, porque por aquí nos dijeron que no se escucha bien. Cata, si se acerca más el micrófono, ¿no se escucha bien? Ahí me escucha bien ya. Vamos a ver, por aquí Cata Beque nos dijo que no se escucha bien. O volvemos a empezar. Bueno, hablemos con él más cerquita y vamos viendo qué nos dice. Digamos que el multifamily en el mundo es vivienda en renta, es vivienda que no se vende. En Estados Unidos, por ejemplo, la vivienda en venta la llaman condos. La sí, que no si la acercamos mucho mejor, perdón. Eso, bien pegado. pegado. El multifamily es vivienda que no se vende y se arrienda.
¿cierto? El que lo vuelve institucional es que se preserva y se conserva toda la titularidad del edificio, no se le vende inversionistas individuales, y lo que te permite institucionalizar y profesionalizar es cuando tienes control de todo un edificio, eso te permite hacer algo que se llama asset management, y es preservar el valor del activo en el tiempo. Entonces, si tú un edificio lo construyes y se lo vendes a un montón de inversionistas, cada uno de los inversionistas contrata una inmobiliaria o contrata una administradora que te lo administre, lo comercializa cada uno por su lado, pero no hay una estrategia, digámoslo que unificada de property, de facility ni de comercialización. Entonces, eso, digamos, que genera unas diferencias, sobre todo en eficiencias operativas, eficiencias financieras, que lo distancian mucho de ese arrendamiento tradicional que vemos hoy. Entonces, eso es lo que lo vuelve, un producto institucional, y dentro del multifamily hay varios nichos. Uno de esos nichos es el co-living, que ahorita hablamos un poquito de eso, y ahí también uno podría catalogar el senior housing, que es vivienda en renta para adultos mayores, las residencias estudiantiles, que es vivienda en renta para estudiantes, y así. Pero entonces el multifamily, como gran sombrilla, es vivienda en renta. Entonces ahí creo que lo que nos están diciendo es que hay mucho ruido externo, es que estamos al lado. Los micrófonos deberían anularlo, no lo están anulando, pero vamos a hablar más fuertecito. Podemos correr un poquito el celular hacia acá. Yo creo que no da, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, que está. Algunos dicen que se escucha perfecto, otros que no muy bien. Entonces vamos a hablar durito, Sebas. Entonces, Sebas, lo que nos está contando es muy interesante cuando estamos hablando en términos de inversión. Por una parte, tiene muchos elementos importantes para el que va a habitar el multifamily, pero qué interesante del lado del inversionista, porque básicamente lo que, para ir recapitulando y entendiendo, una de las características esenciales del multifamily es también esa conservación del activo, porque va a tener pues ese operador, esa persona que se ocupa de la gestión de absolutamente todos los activos que componen ese edificio. Entonces ahí quiero que pensemos un poco, una parte es esa administración, pero pensemos en esa persona que va a habitar el inmueble en el esquema de multifamily. ¿Cuál es el tipo de personas para los que está pensado? Y si ese usuario de alguna manera crees que compite con la renta tradicional, o estamos hablando de una persona y de una familia distinta. Digamos que eso también depende de la categoría y el nivel socioeconómico donde esté el multifamily, pero sí, o sea, en cierta medida sí puede competir con el arrendamiento tradicional. Ya te explico por qué, y vamos a hablar un poquito del perfil de las personas que viven en arrendamiento y por qué ciertas personas que viven en arrendamiento prefieren vivir en multifamily sobre un producto tradicional. Entonces, normalmente las personas viven en arriendo cuando van a empiezan su vida profesional y quieren independizarse de vivir con sus padres, ¿cierto? Entonces salen y buscan, y no, digamos que esas primeras experiencias de vida se dan en arrendamiento, o porque no tienen capital, o porque no les interesa invertir en vivienda, como se habla tanto hoy de los millennials, que no quieren invertir, sino que quieren vivir y invertir en experiencias. Entonces, digamos que los primeros arrendadores son esos personas que se independizan de sus papás, que son jóvenes profesionales que ya tienen un ingreso y buscan vivir en arriendo. Normalmente los dos hitos ya lo compren es o cuando se casan o cuando tienen hijos. Y ya la gente no está casando y no está teniendo hijos. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces la demanda de vivienda en renta cada vez crece más porque esa temporalidad cada vez se extiende más, entonces va a haber más demanda para poder vivir en arriendo. Entonces sí, uno se casa, uno tiene hijos, o cada vez se demoran más para llegar a esos dos hitos de sus vidas. Y ahora que también esto pasa por un análisis financiero en el que invertir en vivienda, cuando tú compras un apartamento, se dice el famoso 0.5% que te arrenda un apartamento. Entonces, si tú compras eso, podrías invertir en otra cosa que te dé mayor rentabilidad. Entonces, digamos que eso pasa por distintos factores y variables que hacen que la vivienda en renta cada vez crezca más, y ese perfil finalmente son jóvenes profesionales
que aún no se han casado, que están viviendo en pareja o están solteros. Digamos que también hay unas puntas, por ejemplo, los divorciados. Una persona se divorcia. Cada vez hay más divorciados. Cada vez hay más divorciados. Esas personas no compran apartamento, digamos que sus primeros años viven en arriendo. Entonces, cada vez más ese perfil demográfico crece. Entonces cada vez hay más arrendadores y menos compradores, y ha salido un par de noticias en Colombia que esa pila, digamos que el porcentaje de personas que viven en arriendo está creciendo muchísimo más, y ahora hay gente que vive más en arriendo que compra. Entonces, ¿qué pasa? El multifamily, porque a veces compite con la vivienda tradicional, es porque finalmente es un producto en renta, pero hay personas que están buscando un producto de unas características y condiciones distintas, en las que ya no solamente están buscando un espacio, sino que están buscando una experiencia, una comunidad, servicios adicionales que no te presta un arrendamiento tradicional y que en un multifamily se puedes encontrar. Por ejemplo, nosotros en los edificios tenemos un gerente del edificio, que esa persona normalmente lo que se encarga es de generar comunidad, de crear eventos, invitar a las personas que habitan los espacios y darle la forma para que lo habiten de mejor forma y lo usen. Tenemos amenidades diseñadas precisamente como para ese nicho de personas. Entonces, ¿por qué la gente prefiere vivir en multifamily? Y normalmente lo que pasa es que hay como una prima del arrendamiento institucional al tradicional, es porque hay servicios adicionales, pero que la gente está dispuesta a pagarlo porque finalmente es lo que está buscando. Y como el multifamily se diseña y se piensa en esos usuarios, hay gente que solamente quiere vivir en multifamily. Bueno, seguimos con el sonido un poco pasito, yo sigo intentando hablar duro, algo pasa con el micrófono, algo nos quedó mal en el micrófono porque están escuchando el taconeo, entonces bueno, vamos a hablar más durito, acercamos más el celular. Pero Sebas dice una cosa muy interesante, porque yo por ahí he visto entonces muchos artículos y muchas personas diciendo es que ya los inmuebles son incomprables, es que antes los papás compraban casa, ya nosotros no nos alcanza, la vida cada vez más paupérrima, los jóvenes cada vez ganando menos. Y yo tengo mis teorías, y están muy alineadas con lo que Sebastián nos está diciendo, porque es que nos decís, claro, esa temporalidad, personas que como no tienen hijos, como no están casados, pues buscan primero unas soluciones que no son tan definitivas, mayor libertad, porque tenemos pues muchas opciones de movilidad y de cambio en ese esquema de la vida. Y claro, también hay que decirlo, primero los papás se casaban a los 22 y comprar casa entre dos es más fácil que comprar entre uno, ¿cierto? Entonces estamos cambiando los esquemas de vida y no podemos esperar que las cosas sigan de la misma manera. Mira que complementando eso, y esto pues, vengo estudiando hace bastantes años, hace más o menos 3 décadas, en que el poder adquisitivo crece muy por debajo del precio de las viviendas. Pues ya la gente ni siquiera con 2 son capaces de comprar casa, los créditos hipotecarios en Colombia también son bien altos, entonces no solamente es que se demoran más para llegar allá, sino que realmente el poder adquisitivo nunca ha podido crecer de la misma forma que crece el precio de la vivienda. Que si hablamos en términos de inversionista, estamos diciendo una buena noticia, ¿cierto? Lastimosamente. ¿Por qué? Porque la propiedad raíz siempre será una buena inversión, ya que siempre los índices de precios de la propiedad raíz suben por encima del IPC, eso también hay que decirlo. Sí, sí. Pero yo sigo con mi teoría, en donde también digo que también es cierto que aquellos que de pronto sí tienen esa capacidad adquisitiva, están conociendo más países de los que conocían nuestros papás. O sea, que los sellos que tenemos en el pasaporte hoy en día no lo tenía ningún padre de familia de otras épocas. La necesidad de tener el iPhone 16, el 17 y el 18 y el 19, pues no la tenían nuestros padres. Realmente tenemos unos juguetes tecnológicos con unos valores muy superiores. Claro, esto es todo completamente rebatible. Me van a decir, ¿quién dijo? Pues ya por celulares que no compramos casa. No, no quiero decir eso. Pero también es cierto que los hábitos de consumo son completamente distintos y sobre todo creo que cambia un poco el esquema de las prioridades. Y yéndonos en ese camino de las prioridades, Sebas, quisiera que nos hablaras, nos enfocaras un poco la conversación en cuanto a cuáles son esos amenities que tienen específicamente en un proyecto que estábamos conociendo el día de hoy en Ciudad del Río, en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es como eso que ustedes consideran
que le da un valor agregado al esquema de multifamily que no encontramos en una propiedad horizontal con el arrendamiento tradicional. Mira, entonces, ahí hay dos temas. O sea, nosotros sí estamos siempre pensando en quién es el usuario final y con base en eso es que diseñamos las amenidades. Cuando tú construyes un proyecto tradicional, necesariamente no estás pensando en quién lo va a habitar, porque estás pensando que lo compra un inversionista, pero eso no es lo que lo va a habitar. Entonces nosotros siempre estudiamos muy bien el proyecto donde está ubicado, cuál es su microubicación, los proyectos que hay alrededor, qué amenidades tienen, y nos vamos a entender quién va a vivir en ese edificio y diseñamos. Entonces nosotros, por ejemplo, en el proyecto de Bogotá que abrimos ahorita en diciembre, tenemos una cancha de pádel en la terraza, entendiendo la necesidad y digamos lo que este cambio de la gente está de moda el pádel. Entonces claro, tenemos una cancha de pádel que pueden usar los residentes a cero costo, entonces te puede generar un ahorro en tu estilo de vida tremendo. Tenemos, por ejemplo, que nos lo han preguntado mucho, aquí pueden vivir niños, definitivamente sí, o sea, no lo vamos a prohibir, pero lo que pasa normalmente es que no viven niños, por lo que te decía ahorita, normalmente somos solteros o parejas sin hijos que todavía están viviendo en arriendo y no han podido comprar o que no han querido comprar su casa. Pero, por ejemplo, el tema de las mascotas también cada vez crece más, entonces no tenemos juegos para niños, pero sí tenemos juegos para perros. Entonces, normalmente en todos los proyectos de multifamily hacemos un pet park grande para que la gente no tenga que salir afuera del edificio y pueda sacar a pasear su perro. Tenemos, digamos, lo que bañeras para perros, donde pueden bañar sus perros o sus mascotas. Entonces, todo está muy pensado para ese usuario. Los coworking son bien, digamos que bien relevantes y bien importantes, y es de las amenidades que más se usan. La piscina definitivamente en Medellín tiene que tenerse, zonas húmedas y espacios, digamos lo que nosotros llamamos multiuso, en el que se pueden arrendar para hacer eventos, para hacer clases de yoga. Entonces siempre pensamos en espacios flexibles. Y el usuario finalmente es que también quien le va a dar el uso y lo acomoda a sus necesidades. Pero entonces ahí hay un punto muy importante, y es que nosotros no solamente damos el espacio, sino que lo activamos a través de la generación de comunidad. Entonces nosotros mensualmente o quincenalmente siempre estamos promoviendo eventos para congregar a los usuarios y usen las amenidades. Entonces hacemos catas de vino, clases de yoga, etcétera, para que el usuario use las amenidades y se congregue y empiece a conocer y a generarse ese sentido de comunidad y pertenencia dentro del edificio. Entonces no solamente es el espacio, sino la experiencia que activamos dentro del espacio. Entonces ahí empezamos a ver otra característica muy importante del multifamily, que es la comunidad. Ahí también pensado en ese nuevo actor, en ese nuevo residente de los espacios que vive solo, no tiene hijos, está soltero, no se ha casado, y para una persona para la que resulta muy importante el tema de convivir, y eso entonces por eso es un elemento tan importante dentro del multifamily. Hay algo que la verdad la mayoría de personas creo que les pasa, y me pasaba a mí, y es que escuchamos multifamily y pensamos en amoblado automáticamente. ¿Qué tan cierto es? ¿Multifamily implica amoblados? ¿Está la opción de amoblados? ¿O puedo hablar de multifamily sin mobiliario? Pues normalmente el multifamily no es amoblado. O sea, lo normal es que no sea amoblado. Y creo que bien lo decías en la introducción. Y sobre todo en Medellín, que está de moda ahorita las rentas cortas, el Airbnb, que todo es amoblado. Es claro, no vamos a pensar que el multifamily es parecido a Airbnb o a rentas cortas, entonces debe ser amoblado. Y no, o sea, multifamily estamos hablando de vivienda en arriendo tradicional, contratos de un año. Entonces normalmente la gente o compra sus cosas para amoblar el apartamento o ya las tiene y las lleva allá. Entonces normalmente no es amoblado, pero nosotros sí damos la opción del amoblamiento, y eso responde también a ciertos nichos que llegan al multifamily como expatriados, que son ejecutivos que los trasladan de ciudad, y entonces estas personas no tiene sentido que compren muebles porque están viviendo temporalmente en la ciudad. Entonces para qué invertir en eso, más bien pagan un poquito más para que les provean el amoblamiento. Entonces yo creo que hay ciertos perfiles que habitan en el multifamily que sí piden el amoblamiento, y nosotros normalmente lo que hemos visto en distintos mercados es que entre el 20 y el 40% de los apartamentos
apartamentos se van a alquilar acumulados. Exacto, entonces vamos a ver esa diferencia, digamos, puntual, y yo quiero que empecemos a recapitular entre los diferentes tipos de arrendamientos o de esquemas que tenemos, que era un poco el enfoque que queríamos tener. Renta tradicional, estamos hablando de un arrendamiento que está cobijado por ley 820, y ahí entra el multifamily, que es pensado para vivienda, para personas con vocación residencial, que es la gran diferencia de una renta turística. Es una persona que está por una temporalidad además bastante corta. Recordemos que para hablar de vivienda turística estamos hablando de una renta inferior a 30 días. Ya cuando superamos los 30 días estamos en una norma que es bien exigente, que es muy proteccionista del arrendatario y que ha sido de alguna manera lo que ha limitado en muchos casos la inversión en esto, que es un arrendamiento institucional. Un arrendamiento institucional en donde hay unos inversionistas, donde hay fondos de inversiones como es este caso, o donde hay grupos de inversionistas. Entonces, ¿cómo jugar con esa renta permanente que tiene tantas amenidades y condiciones particulares frente a un país en donde hay una norma bastante proteccionista del arrendatario con unas condiciones que... Como bien lo dijiste, yo creo que ha sido uno de los limitantes más grandes para que el multifamily crezca de la manera como debería crecer, respondiendo a la gran demanda que hay, es la ley 820, que todos lo sabemos es muy proteccionista del arrendatario. Entonces, estas conversaciones más o menos empezaron en el 2019 de manera institucional, con Camacol, los fondos, los bancos involucrados, y era, pucha, ¿cómo vamos a hacer multifamily cuando yo no puedo sacar a un arrendatario así no me paga? Entonces pues va a perder plata, digamos que hay otras características como que tú no puedes incrementar el arrendamiento por encima del IPC. Bueno, hay una cantidad de cosas que hacen que en Colombia sea, digamos, que tenga unas condiciones y limitaciones distintas a otros países. Entonces por eso los fondos en un principio dijeron no vamos a entrar ahí, hasta que empezaron a entender que con un operador institucional, un operador profesional, casi que todos esos riesgos digamos que marcados o que nacen de la ley 820 se pueden mitigar. Entonces, por ejemplo, el tema, nosotros hemos hecho estudios, y cuando tú vas a ver en Chile, que hay bastante multifamily, en Estados Unidos, la cartera morosa del multifamily es muy cercana a cero, nunca va a subir por encima del 1%. Entonces, ¿eso a qué se da? Nosotros hacemos unos estudios de capacidad de pago muy profundas y muy en detalle para entender realmente quién sí puede vivir en un multifamily. Entonces nosotros lo que decimos es, lo importante es saber arrendar y no saber cobrar. Entonces, sabemos a quién le arrendamos para no tengamos que llegar a cobrar. Otra característica es que, digamos que en un edificio, por ejemplo el de Ciudad del Río, que aquí hacemos la cuñita de, este es el primer edificio nuestro de multifamily en Medellín, en Ciudad del Río, Live Space Ciudad del Río, para que lo busquen y lo conozcan. Tenemos 319 apartamentos, entonces si 1, 2, 3, 4 no nos pagan, pues digamos que tenemos la cartera bastante atomizada, y eso ya lo tenemos costeado dentro de nuestro modelo de negocio, nuestro modelo financiero. Y digamos que también lo que hacemos es, como tenemos personal dentro del edificio, que digamos que el edificio tradicional no lo tienes, esa cercanía que genera el gerente del edificio con los residentes también te ayuda mucho a entender las necesidades. Si alguien, por ejemplo, perdió el trabajo, ya no tiene cómo pagarte, tiene una dificultad financiera, ese acercamiento te permite entender y generar, por ejemplo, formas de pago, o si definitivamente la persona se quedó sin trabajo, es decirle, venga, está bien, no me pague, pero entonces desocúpeme el apartamento. Entonces, como que esa cercanía que se genera dentro del edificio por esta, digamos, esta comunidad que ya hay ahí implícita, también te permite que ese riesgo de no pago se mitigue o se pueda gestionar de manera más adecuada. O sea que podríamos decir que básicamente sí hay una regulación que estaría enmarcada en Ley 820 con las ventajas de tener un operador, un solo operador que puede llegar de una manera mucho más sencilla a acuerdos, y lo que siempre le hemos dicho a los inversionistas, rentistas de capital, propietarios de inmuebles en arrendamiento y a las inmobiliarias, es que nunca se nos puede olvidar que también hay siempre opciones de acuerdo. La terminación por mutuo acuerdo a veces se nos olvida, y cuando es un solo operador tiene las posibilidades de manejar y llegar a esos acuerdos.
Entonces, ahí vamos viendo, yo voy a hacerme un examen yo misma, porque aquí nos preguntaron, aquí nos dicen, sí, que aquí Julián, tienes toda la razón, que los micrófonos no están sincronizados, algo pasa, pero yo voy a seguir hablando aquí duro. Y voy a hacerme un examen, porque aquí preguntaron, no entiendo qué es el multifamily, seguro acaba de llegar y no escuchó la introducción, entonces yo voy a ver si yo entendí, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un examen en vivo y Sebas me dice cuánto saqué de me califica. Entonces, el multifamily, nos pregunta Loma Hermosa, ¿qué es el multifamily? Básicamente es una renta permanente, pero tiene un operador institucional, ¿cierto? Y unos amenities o unas condiciones dentro de esa operación adicionales y una posibilidad de gestión de ese único operador de la renta permanente. Vas por buen camino. Pero me falta. Vas por buen camino. Completame, ayúdame. Entonces, a ver, el multifamily son proyectos de vivienda en los que normalmente no se vende nada, o sea, no pasamos por un proceso de preventas, en los que se individualizan las matrículas inmobiliarias y hay 300 y punta de dueños, sino hay un único dueño que contrata a un operador o el operador es el dueño y está pensando, y entonces el proyecto se diseña y se conceptualiza y se construye pensando en que va a ser en arriendo. Eso tiene unas características y premisas arquitectónicas, técnicas, logísticas, operativas que cambian, digamos, la forma en la como tú desarrollas el proyecto. Y tal como lo decías, es renta de vivienda de larga estancia, es vivienda. Esto no se parece a rentas cortas, Airbnb. Es muy importante hacer esa distinción porque esto es vivienda y no tiene nada que ver con hospitality, que es rentas cortas o Airbnb o rentas de media estancia. Entonces es un proyecto diseñado, desarrollado para ser rentado en vivienda de largo plazo, donde hay un operador institucional que digamos que el rol del operador es facility management, es encargarse de la seguridad, del aseo, todo para el normal funcionamiento del edificio, técnico y operativo. Hace el property management, que incluye la comercialización del edificio, o sea, arrendarlo. Y la otra característica que también se incluye ahí es el asset management, que es preservar el valor del activo en el tiempo, buscando las rentabilidades financieras, que es trabajando para el dueño del activo y darle la rentabilidad que espera por haber hecho la inversión en este edificio. Yo diría que solamente me faltó lo de que la construcción está pensada para, me doy un 5. Ustedes me califican ahí, vea que Loma Hermosa dijo que gracias, o sea, que me entendió. Vamos entonces con la pregunta que no puede faltar cuando se habla de multifamily. Vean, ya apagamos la luz y vamos a acercar esto para estar más cerquita de ustedes, más lejos de la cancha, a ver si nos escuchamos mejor. La pregunta que no puede faltar, Sebas, cuando estamos hablando de multifamily, por aquí la hizo Caro, tranquila Caro, que yo ya le iba a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre multifamily y co-living, que están de moda los dos términos? Bueno, esta pregunta la he respondido bastante hoy y lo primero que yo digo es ¿qué entienden ustedes por co-living? Porque también lo que he encontrado, y sobre todo en Colombia, es que no se tiene muy claro qué es co-living y se ha usado la palabra para una cantidad de cosas que en el mundo no se conocen como co-living. Entonces, como lo decía al principio, el co-living para mí es un nicho del multifamily, es vivienda en renta, pero que responde a una necesidad de arrendamientos más asequibles. Entonces, digámoslo eso, cómo se lleva al papel y al edificio, es generando unidades privadas más pequeñas, zonas comunes más amplias. Entonces la idea es, el arrendamiento va a ser más, digamos, lo que más asequible, más bajo, y la premisa para el usuario es que usted no necesita estar tanto en su zona privada, en su apartamento, sino haga uso de las zonas comunes. Entonces normalmente lo que pasa es, hay cocinas compartidas, salas compartidas, entonces tú vas a pasar mucho más tiempo en las zonas comunes y básicamente vas a dormir en tu apartamento y ya. Entonces eso te permite tener áreas pequeñas, costos más bajos, y también se da una generación de comunidad que también pasa en el multifamily. Entonces, digamos que no hay necesariamente una diferencia. Para mí el co-living es un nicho del multifamily que responde a una necesidad de precios más asequibles de arrendamiento.
Bueno, ahí podríamos entonces ver, por aquí nos pregunta cuál es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto de Medellín es Life Space, ¿cierto? Live Space. Live Space. Live Space Ciudad del Río. Live Space Ciudad del Río está en Instagram, ¿no? Creo que Live Space Ciudad del Río. Yo creo que sí. Y lo pueden encontrar aquí en Ciudad del Río. Yo creo que de esa diferencia, incluso yo he escuchado 1000 veces la pregunta, a mí luego se me olvida, pero así me queda mucho más claro. Porque hay algo que veíamos cuando visitábamos Life Space y es, por ejemplo, que cada apartamento tiene la zona de ropas, tiene lavadora, tiene secadora, tiene cocina. En el co-living encontramos unos espacios, como nos decía Sebas, mucho más pequeños, que lo que están es atendiendo la necesidad de ese arrendatario que no tiene hijos, que no tiene esposa, que se separó o que se independizó de los padres, y que esto sí es cierto, que los arriendos en Medellín están muy caros, entonces hagan co-living también, que les va bien. Entonces, claro, aquí tenemos unos espacios en donde sale la zona de ropas, sale la cocina a veces puede tener, a veces incluso puede ser un tema en donde vemos entonces una zona de lavado, tiene lavanderías comunitarias, tiene social kitchen y este tipo de cosas, y ya los espacios se reducen todavía más. Ahí vemos, y quiero que nos hables un poco desde Life Space, que aquí están muy interesados en el proyecto específicamente, cuál es la tipología de los inmuebles que tienen, si solo está pensado para esa persona, esa familia unipersonal con mascota, o tenemos de pronto opciones de más habitaciones. Entonces, normalmente en nuestros proyectos tenemos siempre, o normalmente tenemos 3 tipos de productos. El apartaestudio, que es un apartamento monoambiente, que es del áreas más pequeñas, que, o sea, eso se pueden encontrar desde 20 metros cuadrados hasta 40 metros cuadrados, o un poco más. En nuestro proyecto Live Space Ciudad del Río, ese producto es de 38 metros cuadrados y tiene un balcón, una cocina generosa, máquina de lavado y de secado, lavavajillas, digamos que las mismas características que tienen todos los otros apartamentos, pero es un área más reducida. Tenemos apartamentos de... Entonces, finalmente, ese producto atiende también, digamos que el producto de co-living es un precio más bajo, entonces la persona normalmente no está mucho en ese espacio, sino que hace uso de las zonas comunes. Tenemos el apartamento de una habitación, que normalmente está entre los 45 y los 60 metros, a veces es con un baño, a veces es con 2 baños o con baño y medio, y el producto de 2 habitaciones, que está entre los 72 y 80 metros, en nuestro proyecto aquí en Medellín es más o menos de 75 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, y todos tienen balcón. Y todos atienden un público distinto. ¿Por qué siempre tenemos esto? Es porque atienden un público distinto. Entonces el de 2 habitaciones es una persona que tiene un poder adquisitivo un poquito mayor y que o puede vivir con un roommate y comparten gastos, o quiere tener un espacio para recibir visitas, o usa otro espacio como oficina. Entonces es un público distinto, y ahí pueden perfectamente vivir parejas. El de una habitación, que es un costo más bajo que el de 2 habitaciones, por supuesto, nosotros lo llamamos como nuestro caballito de batalla, es el producto que más se busca, porque es un precio, digamos que bueno y generoso también en áreas, pero no es gigante. Y tampoco muy pequeño. Pues Sebas, a pesar de estos problemas técnicos, ¿cómo estará de bueno el tema? Que han hecho muchas preguntas, así que yo te las voy a compartir. Por aquí preguntan una muy interesante, Natalie nos pregunta, ¿puede haber más de un propietario en un multifamily? ¿Cuál es el rol de ese operador? Bueno, entonces puede haber más de un propietario, sí. Lo que pasa es que se empieza a dificultar mucho la forma en que lo operas. Entonces, si yo salgo a vender apartamentos, genero un reglamento de propiedad horizontal, las decisiones que yo como operador puedo tomar tengo que pasarlas a la asamblea, y todos sabemos que las decisiones en asambleas en una copropiedad no son para nada fáciles de tomar. Entonces, si yo necesito, porque los usuarios me están pidiendo una piscina más grande o climatizada, vaya usted y apruebe eso, un gasto en una copropiedad es muy difícil. Entonces, el hecho que tú empieces a perder control en la operación te dificulta mucho la institucionalidad del activo para hacer arreglos, mejoras de CAPEX que te mejoren el valor del activo en el tiempo.
¿Cuál es el rol del operador? Es ese. O sea, uno de los roles del operador es cómo yo mantengo el activo, el valor del activo en el tiempo, tomando decisiones de inversión, de desinversión. Pero entonces, claro, cuando yo soy el único dueño, o es un fondo de inversión, o detrás hay varios inversionistas, pero yo tengo el control o la posición controladora, yo puedo tomar esas decisiones distinto a si es una copropiedad, me toca ir a una asamblea a pedir permiso y ahí se nos puede enredar. Hay formas, para nosotros lo hemos explorado, de qué pasa si vendemos los apartamentos a inversionistas y lo que hacemos es que les pedimos un contrato de comodato, que nos entreguen el apartamento y que nosotros lo vamos a explotar o a operar por 5 o 10 años, que nos permitan tomar esas decisiones basadas en la experiencia, y digamos que ahí se podría dar ese híbrido entre yo vender apartamentos y hacer una operación semi-institucional o institucional. Entonces creo que es especialmente pensado en un único propietario. Más fácil podríamos pensar en fondos de inversión colectiva que toman esos recursos, le dan unos derechos fiduciarios o porcentajes de participación a ese inversionista individual, pero se van en una adquisición única de un único propietario. Sí. Digamos que ese es el modelo como se conoce en el mundo, en el que hay un único dueño. Claro, detrás de ese dueño, como tú dices, puede ser un fondo de inversión colectiva, detrás tiene muchos inversionistas, entonces al final de cuentas terminan siendo muchos inversionistas, muchos dueños, pero no son dueños individuales de matrículas inmobiliarias, sino que hay una posición de un fondo que te va a permitir tomar decisiones como operador. Así es, y ahí esto resuelve otra duda, otra pregunta que nos hacen, porque nos preguntaban por aquí, ¿cómo es el modelo para los interesados en invertir en estos proyectos? ¿Salen a vender porcentajes de derecho o participación? Lo primero entonces que habría que decir es que de verdad les queremos contar sobre Multifamily, porque ni siquiera les estamos vendiendo el proyecto, porque en este caso no venden inmuebles, no venden apartamentos. En este momento Life Space lo que tiene es una oferta de inmuebles en arrendamiento, no tiene apartamentos en venta. Y lo que habría que pensar entonces, contestando esta pregunta que nos hacen, es buscar ese gran fondo de inversión o ese modelo de ese inversionista que será el que tenga la participación, porque definitivamente creo que con todo lo que nos contaba sobre la ley 820, sobre las posibilidades de gestionar de una manera adecuada un arrendamiento que pensado por persona va a tener unas limitaciones tan grandes en cuanto a que si las notificaciones, que si el anuncio de terminación, y sobre todo que un propietario que tiene a un administrador y muchos propietarios mucho más, limitan mucho la capacidad de negociación de negociación, de toma de decisiones, de gestión, de una cantidad de cosas. Así sí, claro, entonces cuando haces esa pregunta de cómo invertir en esto, eventualmente seguramente lanzaremos fondos para, digamos, como lo llamamos, levantar capital retail, y es abrir, digamos, lo que ventanas de inversión que inviertan en el fondo que va a ser dueño del activo. Pero como bien lo dices, hoy, digamos, no tenemos ese esquema de vender derechos fiduciarios o participaciones fiduciarias, sino que lo estamos haciendo a través de fondos de inversión. Más adelante seguramente sacaremos esta modalidad, pero sí, a hoy, digamos, lo que todos los proyectos ya están financiados, fondeados, y no estamos vendiendo nada. Exacto, es que realmente lo que vemos es un modelo muy interesante de cara al inversionista institucional, al desarrollador, y también obviamente pues unas opciones que es muy importante en Medellín, donde ha habido tantas quejas por los cánones de arrendamiento. Realmente son en total 300 inmuebles que tiene Life Space. ¿Cuántos inmuebles? 319, sí. 319 inmuebles que entran a engrosar la oferta de arrendamientos en un punto importantísimo de la ciudad, que es Ciudad del Río, y que tiene unos precios súper competitivos. Como les dije, no vamos a vender, pero de verdad que cuando visitamos el proyecto, lo que encontrábamos es que de verdad termina impactando incluso la oferta de arrendamientos, estoy segura de ello. Vale, y finalmente ahí simplemente, o sea, yo creo que este espacio, sí, como dicen, no estamos vendiendo, queremos que la gente conozca el modelo de negocio, queremos que la gente conozca las ventajas, los beneficios que tiene este modelo de negocio, porque el interés más grande nuestro es, necesitamos más personas que conozcan el negocio para que entren al ecosistema
y lo podamos crecer. Esto necesita más jugadores, desarrolladores, constructores, finalmente también usuarios que empiecen a entender cuál es el valor y la oferta de valor que ofrece un multifamily versus un proyecto tradicional. Entonces lo que queremos es difundir este mensaje de hay un producto distinto, queremos que lo conozcan sí, como un poco la educación para crecer el modelo de negocio en Colombia. Exacto, entonces de verdad miren que hay mucho interés porque es un modelo que tiene muchísimas ventajas que se necesita para atender las realidades de un mercado que de pronto en una renta permanente tradicional de ley 820 no se están cubriendo. Hoy la norma, lo hemos dicho, tiene todavía deudas, tenemos una renta corta en la ley de turismo o tenemos una renta permanente ley 820, pero estas diferentes tipologías de una persona que tiene un interés semipermanente, ¿cierto? Es una vocación residencial en el multifamily, pero que no tiene que ser necesariamente de 2, ni de 3, ni de 4 años, o también, y en este caso no es el multifamily, pero que también hay un arrendamiento flexible que hoy en Colombia no tiene regulación y estos son deudas que tenemos, esa renta temporal que no es turística, que no tiene una vocación de turismo, pero que tiene, por ejemplo, un nómada digital, que no va a estar 5 días, que no va a estar 15, pero va a estar 2 meses y no un año. Hay todavía necesidades y creo que el multifamily empieza a atender unas tipologías que la norma todavía no ha pensado. Entiendo, sí. Así es. Entonces, para ir cerrando, voy a terminar con otras preguntitas. Por aquí nos dicen, Sebas, que si ya hay estadísticas de promedio de permanencia de inquilinos en proyectos de multifamily, nos contaste que sí. Sí, digamos que estas son estadísticas en el mundo que cada que entramos en un mercado nuevo se repiten. Normalmente el promedio de las estadías son de 1 año y medio. Entonces si la gente tiende a quedarse entre 1 año y 2 años, siendo el promedio 1 año y medio. Entonces esa estadística se repite alrededor del mundo. En Colombia todavía, digamos que en Colombia hoy hay 3, 4 edificios de multifamily, entonces todavía no hay tanta data, pero creemos que sí se va a repetir ese promedio. Bueno, aquí yo creo que no estoy viendo completas las preguntas. Están recortadas, algo está pasando. ¿Pero qué está pasando? Instagram, ¿qué pasa? ¿Qué te hicimos? Dice Sebastián, ¿cómo? El que preguntó por pedazos. Pregunta Federico Estrada. Sebastián, ¿cómo se manejará el tope sobre el valor catastral? Esto es muy importante. Cuando hablábamos de la ley 820, donde tiene tantas condiciones, uno de los condicionantes es que la renta no puede superar el 2% del valor catastral. ¿Cómo les ha ido con ese tope? No, nosotros en ese tope estamos bien, entonces pues sí, nos toca cumplir esa ley, digamos que estamos bien, entonces hoy no ha sido problemático esa norma. Claro, nosotros estamos tratando, porque es que el multifamily es muy nuevo en Latinoamérica, es muy nuevo en Colombia, y lo que estamos tratando es que se empiece a reconocer el multifamily casi como un uso nuevo, porque tiene unas características y condiciones distintas, y finalmente lo que va a permitir esto es, sabemos todos que en Colombia hay un déficit de vivienda enorme, no hay tanto producto digamos, institucional, esto finalmente lo que termina es dándole un producto de mayor calidad al usuario, y esto también permea los contextos urbanos en donde están los multifamily. Entonces lo que nos va a permitir es crecer la oferta institucional y reducir el déficit habitacional. Entonces estamos tratando que se reconozca el multifamily como un uso, digamos lo que distinto a la vivienda tradicional, pero bueno, esto es una discusión que lleva ya un tiempo y vamos a ver. Y como gremio estamos llamados también a entrar, a intervenir y buscar cómo se pueden entrar a regular estas condiciones. Pero también hay que decirlo, creo que cuando estamos en un multifamily en ciudades principales, todavía los avalúos catastrales nos dejan un margen muy amplio que difícilmente pues va a ser una problemática. Yo dije que ya íbamos cerrando, pero es que de verdad el tema está muy interesante y yo no sé si el director general de Asta Capital puede contestar esta duda que está bastante técnica, pero se la voy a hacer. A ver si le sacamos esta duda a David o lo mandamos donde otra persona que pregunte. Si el multifamily solo tiene una matrícula inmobiliaria, ¿le aplica el cumplimiento de densidades o se avanza en índices y altura del edificio? Maravillosa pregunta y sí la podemos responder. Bueno, es que es un inmobiliario. Entonces a ver, ese es el gran problema por el cual en Medellín
no se ha desarrollado tanto multifamily. Y es que para nosotros el multifamily hoy se debería licenciar como vivienda. Por varias cosas que esta conversación la podemos extender, pero al final de cuentas, como nosotros firmamos contratos de arrendamiento de vivienda, entonces lo más natural es que se licencie bajo vivienda. Entonces, si me voy a licenciar el uso residencial, pues tengo que cumplir con la norma de densidad de viviendas por hectárea, y aquí sabemos que es bastante restrictivo y no se ajusta a las condiciones del mercado y a las necesidades del mercado. Entonces, normalmente sí se debería hacer por vivienda, pero en otros países ya se ha hecho también por servicios hoteleros, aparta suites, en los cuales no vas a tener esa restricción de densidad. Digamos que eso es, o sea, hoy no es restrictivo, pero por ejemplo en Medellín con el acuerdo 048, si yo no tengo en la licencia una licencia de vivienda en la que tengo o matrículas inmobiliarias o tengo tanto número de apartamentos, no puedo meter ahí ese número de cocinas. Entonces yo puedo meter cocinas por el número de viviendas que tenga. Entonces en un apartahotel, en una unidad hotelera, yo no puedo instalar cocinas en el último acuerdo de Medellín. Entonces eso me empieza a restringir, digamos, lo que la calidad institucional del activo quizás sea menor. Entonces algunos fondos de inversión institucionales no van a querer comprar este activo porque no es vivienda. Entonces ahí podemos entrar en una discusión bien interesante, pero lo normal es que sí se licencie con vivienda, entonces tenga la limitación de la densidad de viviendas por hectárea. Bueno, dice por aquí que el plan parcial Ciudad del Río, hay que recordar que Ciudad del Río es un plan parcial, un gran plan parcial, nos dice que es por índice de construcción. Exacto, entonces por eso pudimos desarrollar vivienda multifamily en Medellín, porque la norma el plan parcial de Simesa no tiene la restricción de densidad de viviendas por hectárea, entonces ahí lo licenciamos. Bajo vivienda es una única matrícula, pero la licencia de construcción dice que tenemos 319 apartamentos. Y no necesariamente sacamos un reglamento de propiedad horizontal, sino es una única matrícula. Bueno, sí, aquí dice David, y efectivamente es una tarea que está haciendo el gremio. Dice, la ciudad debe pensar en este tipo de modificaciones en el POT, y en eso estamos modificando. Por favor. Estamos modificando el plan de ordenamiento territorial en este momento, y su gremio, el gremio inmobiliario, publicidad política no pagada, está en esa conversación, y efectivamente son de las cosas que estamos teniendo en cuenta. Sebas, qué interesante conversación, qué interesante este tema. Definitivamente es una muy buena opción, ya para que cerremos, porque si no aquí nos quedamos, la gente sigue preguntando dónde los que están interesados en conocer el proyecto, que están interesados en arrendar o que están interesados en inmobiliarios que tengan clientes que pueden satisfacer sus necesidades con Life Space, dónde pueden ir, dónde pueden escribir, a dónde pueden llamar. Pues yo creo que lo más fácil es busquen el Instagram de Life Space, Ciudad del Río, hasta Capital. Si quieren, yo no sé, después ustedes pueden pasar mi contacto, mi correo, para que nos contacten. Nosotros felices de seguir extendiendo la conversación, de seguir conversando sobre el tema, entonces a través de las redes del proyecto o a través, digamos, lo que a través mío puede estar en contacto y resolver cualquier duda. Perfecto. Este live queda grabado en @lonjagremio y en @malejaperez, y ahí les vamos a poner los datos de contacto, les vamos a poner el correo y el teléfono o el WhatsApp a donde pueden escribir para informarse. Muchas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias a Sebastián por acompañarnos. Muchas gracias por la conversación, muy entretenida.